Hola, Nuria. Hola. Hola, Carola. Hola, Susana. Qué bien, otra vez con vosotras las dos, qué lujo. Y para charlar de Owens y sobre Owens y hoy concretamente del programa Vagina. Sí, vagina, con todas las palabras. O sea, en alto, En vagina. alto, claro, ya está, se ha acabado. Este es otro de los programas que habíamos planteado alguna vez, que si le llamábamos el programa Bajos, que si vamos a hablar de los bajos, y aquí Carola, que es la fisio radical, nos dijo, ¿por qué vamos a hablar de los bajos? Si Es de lo que verdad, vamos a hablar es de la vagina. Es Y un poco verdad. antiguo esto, Sí, ¿no? poco, de los bajos. poco, pero bueno, ya ves que yo no tengo una edad, ya tengo 2, entonces todavía tenemos un poco de antigüedad, y que si los bajos, que si... Nada, programa Vagina, con todas las letras. Y es verdad que los que tenemos cierta edad nos han hablado un poco de la vagina o cómo cuidar la vagina. Yo creo que tenemos un lujazo hoy teniendo a Carola con su saber hacer de fisioterapia de suelo pélvico para explicarnos cómo cuidarnos de la vagina. Pues sí, ¿qué queréis que os explique? De Hemos la abierto la caja de los suelos. Pues mira, yo creo que te voy a hacer una gran pregunta, ¿no? Como menopáusica que soy, ¿qué nos pasa a las mujeres con la menopausia y qué nos pasa en la vagina? Muy bien. Que es un gran drama. Es un melón, ¿eh? Es un melón. Es un melón muy mono. Pero es un melón que nadie te cuenta. Ya. Te hablan de los sofocos, Es verdad, te hablan de que sí. no tendrás la regla, pero no te hablan de nada más. Nos podríamos pasar 3 días seguidos hablando solo de menopausia. Bueno, resume. Resumido. Que no los va a seguir Podemos nadie. hacer varios podcasts sobre No el los tema. va a seguir nadie. Pero sí 3 que me días. gustaría dar desde la fisioterapia del suelo pélvico, pero entendiendo que la menopausia puede conllevar diferentes situaciones en las que suframos, pero también puede ser un momento de cambio hormonal, de fase vital, ¿no? No deja de ser un momento en el que ya dejamos de ser fértiles, ¿no? Y eso conlleva una serie de cambios en nuestra metabolismo, en nuestra anatomía. Si nos centramos en suelo pélvico, una de las situaciones que podemos empezar a notar es la sequedad vaginal, ¿no? El dolor en las relaciones sexuales, incontinencia urinaria, todo lo que pueda estar relacionado con esta zona íntima vaginal, ya no tanto con los sofocos o dolores de cabeza o insomnio y tal, porque hay muchas alteraciones en la menopausia, pero relacionado con la zona vulvar vaginal sería básicamente esto: atrofia vaginal, por lo tanto sequedad vaginal, por lo tanto dolor en las relaciones sexuales o en los tactos vaginales, por ejemplo, cuando vamos a hacer una exploración ginecológica. ¿Y esto tiene remedio, Carola? Tiene remedio, claro que sí. Sí. Lo que pasa que creo que forma parte también de todas estas situaciones de normalidad Claro. que llevamos en nuestra mochila social y cultural, ¿no? Hemos entendido que cuando llega una edad y dejamos de tener la regla, pues se me empieza a escapar el pipí y empiezo a tener problemas para tener relaciones sexuales, y además la libido mirando a ¿Cuenca? Cuenca. Bueno, o- Cuenca no, pobres, no, Cuenca tampoco, mirando Mira en Cuenca, a si la la luna. libido mira Más que para allá, nada se que le la pasa genial. libido ya no mira. Ya no mira. Déjalo que lo mira, está Sí. eclipsada la libido. Entonces hay muchos factores, ¿no?, que se pueden mejorar para poder volver a tener unas relaciones placenteras, satisfactorias, poder limpiarme la zona después de hacer un pipí. Por ejemplo, hay muchas mujeres que dicen: ostras, es que cuando me seco, ¿no?, con el papel me molesta, incluso me hago heridas. Hay diferentes niveles, ¿no?, de sequedad o de atrofia vaginal, pero esto se puede resolver o se puede mejorar con fisio de suelo pélvico y con indicaciones relativamente sencillas. Esto que hablas ahora del papel nos viene a colación de la prueba del tanga. Ay, sí, cuéntanos esto de la prueba del tanga. Mira, porque- Ahora les vamos a dar un tip para Sí. que las señoras que nos están escuchando... Este podcast puedan- se puede llamar la prueba del tanga. La prueba del tanga. Vamos. Un día, aquello cenando con las amigas, había un poquito vinillo, aquello en el cenar. Empezamos a hablar. Y, ay, si antes llevaba tanga, pero ahora no me lo puedo poner porque me molesta. Pues yo tampoco.
cuando nos habíamos reído siempre de las bragas sobaqueras, ¿no? Estas bragas un poquito altas, ¿no? Exacto, estas bragas altas. Pero de golpe porrazo todas habíamos cambiado la ropa interior para llevar braga altita, porque el tanga te molesta. Y es verdad que la tira del tanga molesta sobre la vagina por la sequedad, pero al principio no lo sabes. Dices, ¿y ahora a mí por qué me molesta el tanga? Pues cuando prueba el tanga, cambies la ropa interior, hay que ir a ver a Carola, porque ahí aparece la sequedad. Claro, Esto es la o sea que es claro. una primera molestia que puedes notar es cuando empiezas a notar que la ropa interior que usabas antes te molesta. Sí, que hay una molestia sí. Estás incómoda. Estás incómoda con la ropa interior, o eso, cuando te lavas, te secas, cuando te tocan la zona, hay una molestia, hay un escozor, incluso puede haber unas heriditas, ¿no? Después de tener relaciones o de secarme. Ostras, es que me hago como unos cortes, me sale sangre, me seco y me sale sangre, y no es sangre que sale del pipí ni de la, es de la piel zona tan anal, seca. es de la piel de la mucosa vaginal. Es una mucosa que necesita rehidratarse, por un lado. Y ahora que dices esto de la sequedad, claro, otra de las cosas que te sorprende es que desaparece el flujo. Sí. Hablamos de sequedad, lógicamente, porque no hay Claro. flujo. Pero claro, dices, ostras, esas braguitas en las que tenías flujo vaginal ha desaparecido, que todo viene a colación, Bueno, todo ¿no? este tema hormonal lo que hace es que a nivel tanto de mucosa vaginal como de musculatura del suelo pélvico, pues haya una rigidez. ¿Vale? Y esta rigidez hace que no llegue tanta sangre a la zona, por lo tanto no hay tanto fluido en la zona, por ejemplo. O sea que sería en el momento en que empezamos a notar estas molestias, estos cambios, deberíamos acudir al fisioterapeuta de suelo pélvico. O nuestra ginecóloga, o bien para que se tiene que valorar, ¿eh? A lo mejor hay alguien que necesita un tratamiento porque hay una atrofia severa, y entonces hay que valorar a nivel médico y farmacológico qué hay que hacer allí, pero se pueden hacer cosas muy, muy sencillas, y haciendo una valoración podemos detectar ya este tipo de situación leve, que si no hacemos nada puede ir a más. Y personalizándolo, ¿no? Ya que hablábamos de la prueba del tanga Sí. y de mi menopausia, es decir, que yo me visito con Carola. Es decir, también. Sí. Y se pueden hacer cosas, porque si no es verdad que te ves con 50 años menopáusica y sin tener ya sexo ni tener vida interior ya, Claro, ¿no? Y dices, claro. no puede ser, ¿no? Es verdad que tienes que hacer esta valoración, que te explique cómo cuidarte, algo que a mí nunca me habían explicado, cómo tenía que cuidar mi vagina, para volver a tener tu calidad de vida, ¿no? Sí, porque además si no es una bola, ¿no?, que se va haciendo grande. Cuanto menos me cuido, porque nadie me ha explicado y no lo sabía, más sequedad tengo, menos ganas tengo en este caso, de tener relaciones, Claro. más dolor, pues todavía menos ganas, ¿vale? Es un círculo que se va, Y que es verdad que se va haciendo y grande. es verdad que la primera vez que tienes una relación sexual dolorosa, la fijación cerebral de que aquello va a hacer dolor, Claro, cuesta mucho te de cambia, revertir, ¿eh? claro. Bueno, porque claro, nuestra sexualidad, el sexo tendría que ser placentero. Si no lo es, mi sistema de alarma de Claro, tu defensa cuerpo se pone a la defensiva. Claro. Cada vez que alguien se acerque a esa zona, va a haber un freno. Claro. Ese freno va a hacer que la musculatura se ponga en tensión. alerta. A lo mejor acabamos pues eso generando una contractura. O hay mujeres que, bueno, esto también se nos alargaría, pero es que estamos en una sociedad muy coito y falocéntrica, ¿no? Entonces, si nuestra relación sexual, el objetivo último es una penetración, o solo lo que hacemos es penetración y me duele y no me satisface, es que ahí tenemos un problema. Aquí también tendríamos que revisar, ¿no?, esta parte más emocional, más conductual a nivel de sexualidad, pero hay una implicación de los tejidos, ¿vale? Y esto nos pasa en la menopausia, nos puede pasar fuera de la menopausia, en situaciones normales. Hay muchas mujeres jóvenes a quien les pasa. Y después en mujeres que hayan tenido que hacer algún tipo de tratamiento, por ejemplo, tratamientos oncológicos, hay fármacos que afectan directamente a las mucosas en general de todo el cuerpo y en particular de la zona
vaginal. Hablas de quimioterapia. Claro. Por ejemplo, tratamientos ¿Y la radioterapia? en quimio, sí, quimio-radio lo que hace es afectar esta mucosa vaginal y provoca esta sequedad o esta atrofia. Esto es otra de las cosas que como enfermera toda la vida trabajando en oncología, bueno, en pacientes oncológicos, hablas muchísimo de las mucositis digestivas, de las mucositis de la boca, ¿no? Pero claro, nadie se le había ocurrido hablar de la mucosa anal o de la mucosa vaginal, ¿no? Claro. Y al final cuando intentan recuperar una vida relativamente habitual es cuando se dan cuenta de estas disfunciones. O sea, que hay que avisar que estos tratamientos también afectan a la mucosa vaginal, aparte de la mucosa digestiva. Sí, pues no es una sorpresa añadida. Claro, ¿no? y que hay soluciones también. Claro, Sí, por sí, eso. podemos trabajar. ¿Qué puedes hacer? A ver, hay varias cosas, pero hay la hidratación extra que podamos hacer. ¿Hidratación de beber te refieres? Hidratación de beber también, que es base, pero hidratación tópica en esa zona. Vale. Con algún tipo, pueden ser aceites naturales, tipo de almendra, de coco. A veces necesitamos algún producto, si con esto no es suficiente, podemos utilizar algún producto ya más específico. Y luego es lo que os decía, que a lo mejor esa persona necesita algo más y necesita ya un tratamiento específico que tiene que ser su médico. Pero de entrada pasaríamos por una valoración pélvica, hidratación. Miramos a ver si la mucosa está algo... Cuando hacemos una valoración de suelo pélvico, una de las cosas que miramos es el trofismo de esa mucosa, la coloración, qué aspecto tiene. ¿Qué es trofismo? No, el trofismo es este aspecto que nos da esta mucosa, si está muy blanquecina, si está muy roja, si vemos que no brilla. Esto ya nos da... por el aspecto de la mucosa ya solo tienes mirando, tú las sin tocar nada, ya me da mucha información. Pues aquí ya pondríamos esta hidratación tópica. Luego ya habría la parte más de movimiento. El movimiento en esta zona, ya sea movimiento grande de pelvis y tal, ejercicios pélvicos, como ejercicios de suelo pélvico, van a facilitar que llegue más sangre a la zona. Si llega más sangre a la zona, pues la zona está mejor irrigada, todo va a fluir mejor, los tejidos van a estar más contentos. Y luego a nivel intervención, ¿se puede hacer algo? ¿Con maquinaria o alguna cosa? Bueno, desde la fisio nos apoyamos de tecnología, ¿no? Vale. Por ejemplo, hay aparatos de diatermia, de radiofrecuencia, que nos pueden ayudar, van a complementar este tratamiento para mejorar todavía más esta... Y que además es indoloro. Yo como usuaria voy a hablar. Es placentero. Yo de lo tuyo vengo a hablar de mi libro. Yo como usuaria y como paciente de Carola... persona que atiende, paciente. Paciente no, hay persona que atiende. Sí, os acompañamos. Exacto, estoy paciente y ya no. Pues hay una máquina que da como un calor. Tú notas un calorcito, es este aparato de diatermia o radiofrecuencia. Que esto a mí maravilloso porque en 3 sesiones el cambio fue brutal. Es una ayuda que realmente si tenemos la opción de poder contar con esta tecnología, pues nos facilita a nosotros el trabajo y nos acorta el tiempo de tratamiento. Con lo cual, cuanto antes empiezas a tratar esta atrofia, mucho mejor. Sí. Porque si ya está muy instaurada... Si no hacemos nada, porque es normal, que es lo que decíamos, se nos va alargando, entonces en el momento en el que podamos actuar, quizás vamos un poco tarde. No quiere decir que no se pueda hacer nada, pero claro, ya se habrá instaurado más esta rigidez, ¿no? El componente emocional va a ser más elevado. Tendremos que hacer un poco más de trabajo, pero podemos solventar también. Claro. O sea que la prueba del tanga es... La prueba del tanga. Señoras, la prueba del tanga. Aquí les dejamos el tip del día. Pues muchísimas gracias. Yo creo que este tema es muy interesante porque es algo de lo que no se habla. Y tanto. Sí. Bueno, que dejen preguntas. Sí, sobre todo en redes sociales, en YouTube, que nos pregunten vuestras preguntas, vuestras dudas. Exacto. Sí, porque es muy amplio y habría que especificar más cosas. Podríamos hacer una versión 2. Versión 2, versión 3. Tanga 2. Perfecto. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Gracias.